La higiene del trabajador tiene el potencial para ser la causa número 1 de contaminación en los alimentos. La falta de higiene personal entre los trabajadores ha sido directamente asociada en el pasado con brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Como los trabajadores están en contacto directo con productos frescos, agua y con otros trabajadores a lo largo de la cadena alimenticia, la higiene es un factor muy importante para minimizar la propagación de los patógenos asociados con la contaminación en los alimentos. Cada año, aproximadamente 76 millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos dan como resultado un estimado de 3.225.000 hospitalizaciones y 5.200 muertes innecesarias. Más de la mitad de los brotes registrados durante los años 90 han sido atribuidos a la falta de prácticas de higiene. De hecho, la Agencia de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, ha citado que el 93% de estos brotes están asociados con alimentos manejados por trabajadores enfermos. Los patógenos que se presentan en brotes de productos frescos son mayormente microscópicos, altamente transmisibles y tienen una enorme habilidad de causar enfermedades severas. La transmisión de estos organismos, enfermedades, pueden ser a través del aliento, la saliva, moco, sangre, orina o heces fecales. Por esta razón, es esencial que quienes manejan las frutas y vegetales frescos entiendan y practiquen los hábitos básicos de higiene en los alimentos. Es de igual importancia que los administradores y propietarios de granjas o fincas creen programas y políticas que reflejen los procedimientos adecuados para la higiene y salud personal de cualquier persona que entre en contacto con las operaciones de las granjas o fincas. Toda persona debe ser entrenada y tener la confianza para comunicar a sus supervisores si se siente mal o enferma, para que pueda trabajar en otra área que no esté asociada con el manejo de productos frescos. Es responsabilidad de la administración proveer la capacitación necesaria a todos sus trabajadores y cumplir con las leyes y normas para ofrecer sanitarios e instalaciones donde lavarse las manos según las normas de la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional, OSHA por sus siglas en inglés. Usted puede venir a trabajar sin darse cuenta que sus prácticas, apariencia y comportamiento pueden tener un importante impacto en las enfermedades transmitidas por alimentos. Síntomas como dolor de estómago, fiebre, diarrea o vómito pueden ser indicadores de enfermedades transmitidas por alimentos. No sería apropiado presentarse a trabajar si se tienen estos síntomas, ya que puede ocasionar que las enfermedades transmitidas por alimentos se propaguen. Por esta misma razón, no es apropiado acudir a trabajar sin bañarse diariamente, vestir ropa limpia y estar bien aseado. El portar joyas incrementa el riesgo, ya que en estas pueden alojarse los patógenos, por lo que todo tipo de joyas deben ser removidas antes de manejar y procesar alimentos. Se puede incrementar el riesgo de contagio de enfermedades causadas por alimentos al no lavarse las manos o no usar guantes apropiadamente. Además, el fumar, mastigar goma de mascar o tabaco, comer o beber cerca de productos frescos es considerado un riesgo potencial. Organismos potenciales que causan enfermedades pueden ser encontrados en artículos de uso común que podríamos encontrar en nuestros bolsillos, por ejemplo, bocadillos, teléfonos celulares, llaves, cigarros y plumas representan estos riesgos y deben ser sacados de los bolsillos antes de ingresar al lugar de trabajo. La correcta higiene del trabajador está basada en riesgos y seguridad. Cuando sus síntomas incluyan cualquiera de los siguientes, como náuseas, diarrea, fiebre o vómito, entonces usted deberá quedarse en casa. Todos los empleados deben también tener la confianza y el deber de informarle a la administración si se sienten enfermos. Todos los empleados deben de usar ropa limpia, bañarse diariamente y estar bien aseados. De ser necesario, se deberá usar red para el cabello, guantes y delantales y no utilizar joyería o alhajas. No se debe masticar goma de mascar, comer, hablar por teléfono celular o fumar en un lugar de trabajo.
Los guantes deberán de permanecer intactos y limpios y deben ser desechados después de su uso si se rompen o ensucian. También se deben usar guantes nuevos cada vez que se desechen los anteriores. Toda persona debe lavarse las manos después de toser, estornudar o de haber utilizado el teléfono. En caso de tener que tratar alguna herida o cortada, esta deberá de ser vendada y después se deberá lavar las manos y utilizar guantes nuevos. Las prácticas correctas de higiene del trabajador incluyen políticas relacionadas con el lavado de manos, el uso de los sanitarios en las instalaciones, guantes desechables, la apariencia física, el manejo de los alimentos y la salud de los trabajadores. La administración es igualmente responsable de contar con políticas en el lugar que capaciten a los trabajadores sobre los factores de riesgo comunes y proporcionar las instalaciones adecuadas para promover el uso de prácticas saludables. Es responsabilidad de todos practicar la higiene y salud personal adecuada, no solo para proteger de las enfermedades, sino también para reducir la potencial contaminación de los productos frescos y la posterior transmisión de enfermedades a nuestras familias y al público que los consume.